¿Sabías que el mayor rey de Israel, David, fue prácticamente ignorado por su propia familia? Cuando el profeta Samuel fue enviado por Dios para ungir al futuro rey de Israel, Isaí, padre de David, ni siquiera consideró presentar a su hijo menor. ¿Por qué David fue tratado de forma tan diferente? ¿Quiénes eran los 7 hijos de Isaí que recibieron atención antes que él? ¿Y qué nos revela esta historia sobre los planes de Dios? En este video, vamos a explorar los misterios detrás de la familia de Isaí, entender la verdad oculta sobre sus hijos y descubrir cómo Dios usó a David, el hijo olvidado, para cambiar el curso de la historia de Israel. Prepárate para una historia llena de detalles sorprendentes, revelaciones bíblicas y reflexiones espirituales que pueden transformar tu manera de ver los planes de Dios. Y antes de comenzar, aprovecha para suscribirte al canal. Así no te pierdes ningún contenido bíblico como este. Ahora vamos juntos a desvelar la verdad oculta sobre los 7 hijos de Isaí. Isaí, padre de David, es una figura clave en la historia de Israel, aunque muchas veces permanezca en segundo plano. Sus orígenes son de gran importancia, pues descendía de un linaje que Dios escogió para desempeñar papeles cruciales en su plan de redención. Isaí era nieto de Booz y Ruth, cuyas vidas fueron marcadas por actos de fe y obediencia a Dios. Booz, un hombre íntegro y justo, se casó con Ruth, una mujer moabita que, a pesar de ser extranjera, mostró una fe extraordinaria al abandonar su tierra y confiar en el Dios de Israel. Esta unión resultó en un linaje que continuaría siendo destacado en la historia bíblica. Isaí vivía en Belén, una pequeña ciudad de la tribu de Judá. Aunque insignificante para los estándares políticos o económicos de la época, Belén cargaba un profundo simbolismo. Era conocida como la Casa del Pan, un nombre que resonaría en el futuro en la profecía sobre el nacimiento del Mesías, el pan de vida. Isaí no era un hombre de gran influencia o riqueza, pero, en su simplicidad, fue escogido para ser el patriarca de una familia que cambiaría la historia de Israel. La Biblia presenta a Isaí como un hombre con 8 hijos, 7 de ellos mencionados directamente en el momento en que Samuel va a su casa para ungir al futuro rey de Israel, 1 Samuel 16. Entre estos hijos, David era el más joven, muchas veces relegado a las tareas de pastoreo, mientras que sus hermanos mayores ocupaban posiciones de mayor destaque. El trato dado a David, comparado al de sus hermanos, nos da una pista sobre la dinámica familiar que envolvía a Isaí y sus hijos. Mientras que los hermanos mayores eran vistos como guerreros y líderes en potencial, David era considerado solo un pastor, un papel que en la época era frecuentemente atribuido a los más jóvenes o a aquellos con menor importancia en la familia. El papel de Isaí va más allá de ser solo el padre de David. Él es mencionado en profecías mesiánicas, como en Isaías 11:1, que habla de un retoño del tronco de Isaí, una referencia directa al linaje del cual surgiría Jesucristo. Esto revela que Dios estaba trabajando, incluso en los bastidores de la historia, para establecer un linaje que culminaría en la venida del Salvador. Además de su relevancia espiritual, Isaí es un símbolo de la manera como Dios escoge trabajar. Él no era un hombre de destaque, pero su familia fue el punto central para la elección del primer rey verdaderamente aprobado por Dios, David. Esta elección demuestra que Dios no mira las apariencias externas, sino el corazón, un tema que será ampliamente explorado en la historia de David. Sin embargo, la dinámica entre Isaí y sus hijos nos lleva a cuestionar ¿por qué David fue tan desconsiderado? ¿Qué había en los 7 hijos de Isaí que los hacía parecer más dignos a los ojos de la familia, pero no a los ojos de Dios? Al explorar el papel de cada hijo, veremos cómo la elección de David fue una lección divina para toda la nación de Israel y para nosotros hoy. Cuando leemos sobre la historia de Isaí y sus hijos, especialmente en el momento en que Samuel llega para ungir al futuro rey de Israel, es imposible no preguntarnos, ¿quiénes eran los 7 hijos que fueron presentados antes de David? ¿Cuál era la visión que Isaí y los otros tenían de ellos y por qué parecían más cualificados a los ojos humanos que el propio David? La Biblia nos revela que Isaí tenía 8 hijos, 1 Samuel 16, 10, 11. Aunque en Primera de Crónicas 2, 13, 15 se listen solo 7, incluyendo a David,
Esto puede ser explicado por el hecho de que las genealogías a veces omiten nombres por diferentes razones, como muerte prematura o foco específico de la historia. Lo importante es que cuando Samuel llegó, Isaí presentó primero a sus 7 hijos mayores, dejando a David, el menor, en el campo. Los hijos de Isaí aparecen en el momento en que Samuel, enviado por Dios, llega a Belén con la misión de ungir al próximo rey de Israel. Isaí presenta a sus hijos uno a uno, comenzando por el mayor. Eliab, el primogénito, es descrito como alguien de porte impresionante. Parecía de inmediato un líder natural, e incluso el profeta Samuel pensó que él sería el escogido de Dios. Sin embargo, Dios rechazó a Eliab, diciendo algo que resonaría como una lección para todos los tiempos. El Señor no ve como el hombre ve. El hombre ve la apariencia, pero el Señor ve el corazón. 1 Samuel 16:7. Después de Eliab, vinieron Abinadab y Sama. Al igual que su hermano mayor, ambos también fueron rechazados por Dios. La Biblia no nos da muchos detalles sobre sus personalidades o acciones, pero el hecho de ser presentados inmediatamente después de Eliab sugiere que, a los ojos humanos, eran los siguientes en la línea de sucesión familiar. Isaí continuó presentando a los otros hijos uno a uno hasta que todos los 7 pasaron delante de Samuel, y a cada uno de ellos la respuesta de Dios fue la misma: el Señor no ha escogido a este. Lo que es intrigante en este pasaje es la falta de mención específica a cada uno de los 7 hijos. Esto contrasta fuertemente con el trato dado a David más tarde, cuya historia está repleta de detalles y acciones marcantes. Es posible que los 7 hermanos representaran lo que se esperaba en un líder según los estándares humanos: fuerza, porte físico y experiencia. Parecían adecuados para el papel de rey a los ojos de Isaí, de la comunidad, e inicialmente, incluso de Samuel. Pero ¿quiénes eran estos 7 hermanos en términos de papel en la sociedad? Eliab, el mayor, aparece nuevamente en 1 Samuel 17, en el episodio de Goliat, mostrando una actitud de desprecio hacia David cuando éste se ofrece para enfrentar al gigante. Esto sugiere que había una tensión entre los hermanos, tal vez alimentada por la percepción de que David era el más joven y menos cualificado. Los otros hermanos aparecen de forma breve, o son mencionados solo en genealogías, lo que refuerza la idea de que, aunque eran importantes en el contexto familiar, no tenían el mismo propósito divino que David. El orden y el destaque dado a los 7 hermanos antes de David muestran cómo los estándares humanos frecuentemente entran en conflicto con los planes de Dios. Mientras que Isaí y su comunidad consideraban a los hermanos mayores como los más aptos para liderar, Dios tenía otros criterios. Él estaba mirando más allá de la fuerza, la edad o la experiencia militar. Él estaba en busca de un corazón totalmente comprometido con él. Mientras los 7 hijos de Isaí eran presentados uno a uno ante Samuel, David ni siquiera fue llamado para la reunión. Él estaba en el campo cuidando de las ovejas, una tarea que, aunque honrada en la cultura hebrea, como vemos en la vida de Abraham y Moisés, era frecuentemente designada a los más jóvenes de la familia. Para Isaí, David no parecía ser lo suficientemente importante para ser considerado entre aquellos que podrían ser ungidos como el próximo rey de Israel. Esta actitud plantea una pregunta inevitable: ¿por qué David, el más joven, fue tratado de forma tan diferente de sus hermanos? El texto bíblico nos da pistas sobre esta dinámica familiar. David era el menor, y, en culturas antiguas, los hijos menores generalmente tenían menos destaque. La primogenitura era altamente valorada, garantizando privilegios y responsabilidades al hijo mayor, como el liderazgo familiar y una porción doblada de la herencia. Esto hacía a los hermanos mayores de David los candidatos naturales a los ojos de Isaí y de la sociedad. El menor a menudo recibía tareas menos prestigiosas, como pastorear el rebaño. El pastoreo, aunque esencial para la supervivencia de la familia, era un trabajo solitario y peligroso. Implicaba enfrentar depredadores y proteger las ovejas de peligros constantes. Sin embargo, fue en este ambiente de aislamiento que David comenzó a desarrollar características que más tarde lo convertirían en un rey, según el corazón de Dios. Mientras cuidaba de las ovejas,
aprendió la valentía enfrentando leones y osos. También cultivó una intimidad única con Dios, componiendo salmos y meditando sobre la grandeza divina. Así, lo que parecía ser un papel insignificante a los ojos humanos era en realidad una preparación divina. Cuando David finalmente fue llamado del campo y puesto delante de Samuel, algo extraordinario sucedió. Aquel joven pastor, subestimado por su propia familia, estaba a punto de ser elegido para uno de los papeles más importantes de la historia de Israel. La elección de David reveló un principio fundamental sobre el carácter de Dios. Él no mira las apariencias o lo que los hombres valoran, sino el corazón. La historia comienza con la visita de Samuel a Belén, bajo la orden directa de Dios para ungir a uno de los hijos de Isaí como el futuro rey de Israel. Después de que el primer rey, Saúl, había fallado en obedecer los mandamientos divinos, Dios decidió elegir un nuevo líder para el pueblo, alguien que fuera verdaderamente según su corazón. Samuel llegó a la casa de Isaí con un propósito claro, pero no sabía cuál de los hijos sería el elegido. El primer hijo presentado fue Eliab. Con su apariencia impresionante y porte físico, parecía el candidato ideal. Incluso Samuel pensó, ciertamente está delante del Señor su ungido. Pero Dios corrigió al profeta con una de las declaraciones más marcantes de las Escrituras. El Señor no ve como el hombre ve. El hombre ve la apariencia, pero el Señor ve el corazón. 1 Samuel 16:7. Esta frase cambió toda la perspectiva sobre cómo Dios elige a los líderes y aquellos que Él usa para realizar sus propósitos. Después de Eliab, los otros 6 hermanos pasaron delante de Samuel. Uno a uno, fueron rechazados por Dios, a pesar de sus aparentes cualificaciones. Cuando todos los hijos presentes fueron rechazados, Samuel preguntó a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Fue solo entonces que Isaí mencionó a David, como si fuera una última opción, casi irrelevante. Cuando David llegó, la reacción fue inmediata. Aunque era joven y desconocido, Dios reveló a Samuel que él era el elegido. La Biblia describe a David como rubio, de bellos ojos y buena apariencia. 1 Samuel 16:12. Pero lo que realmente importaba era lo que Dios veía dentro de él, un corazón dedicado y fiel. Dios dijo a Samuel, «Es este, levántate y úngelo». En aquel momento, Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David delante de sus hermanos. Esta unción fue más que un acto simbólico. Fue una separación divina, una marca de que David estaba siendo preparado para un llamado mucho mayor de lo que él podía imaginar. Y, a partir de aquel día, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David, indicando que estaba siendo capacitado para la obra que Dios había planeado. Esta elección es un ejemplo claro de cómo Dios frecuentemente desafía las expectativas humanas. Mientras Isaí y los hermanos de David miraban las cualificaciones externas, Dios veía el potencial espiritual de un joven pastor, moldeado por la fe y la comunión con él. David no era el mayor, el más fuerte o el más experimentado, pero era el más preparado espiritualmente para ser el líder que Dios deseaba para su pueblo. Sin embargo, el hecho de que David hubiera sido ungido no significaba que asumiría inmediatamente el trono. Él aún enfrentaría años de desafíos, persecuciones y pruebas antes de convertirse en el rey de Israel. Dios usaría esos años para moldearlo, fortalecerlo y prepararlo para gobernar con sabiduría y justicia. 6. El papel de los hermanos en la vida de David. Tras la unción de David como futuro rey de Israel, sería fácil imaginar que su familia pasaría a tratarlo de forma diferente, con respeto y admiración. Sin embargo, la historia bíblica muestra un cuadro muy diferente. La relación de David con sus hermanos continuó marcada por tensiones, desconfianzas y, en algunos casos, incluso desprecio. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo estas dinámicas familiares moldearon al joven que Dios había elegido para liderar a su pueblo. Eliab, el primogénito, se destaca como el ejemplo más claro del conflicto entre David y sus hermanos. La escena registrada en 1 Samuel 17, durante la batalla contra los filisteos, ilustra bien esta relación. Cuando David, enviado por su padre para llevar suministros a sus hermanos en el campo de batalla, llega y oye los desafíos de Goliat,
comienza a preguntar a los soldados sobre el gigante y lo que se le daría al hombre que lo derrotara. Eliab, al oír las preguntas de David, reacciona con hostilidad. ¿Por qué has venido aquí? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que para ver la batalla has venido. 1 Samuel 17:28. Este enfrentamiento revela mucho sobre la visión que Eliab tenía de David. Para él, David seguía siendo solo el menor, un pastor de ovejas que no tenía lugar en el campo de batalla. Su acusación de soberbia y maldad en el corazón era completamente infundada, pero refleja los celos y tal vez la incredulidad que Eliab sentía al ver a su hermano menor osando involucrarse en asuntos que él consideraba mucho mayores para David. Los otros hermanos de David, aunque menos destacados en el relato bíblico, parecen haber seguido una actitud similar. No hay mención de apoyo o incentivo por su parte, incluso cuando David enfrenta a Goliat y alcanza la victoria que ninguno de ellos se atrevió a buscar. Esto sugiere que la dinámica familiar no cambió significativamente tras la unción de David. Él continuaba siendo el hermano menor, subestimado y a menudo ignorado. A pesar de esto, las tensiones familiares no impidieron a David cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. Por el contrario, estos conflictos lo fortalecieron y lo prepararon para los desafíos que enfrentaría en el futuro. Las palabras de Eliab podrían haber desanimado a David, pero él mantuvo el foco en lo que realmente importaba, la honra de Dios y la defensa de Israel. Esta determinación, moldeada en parte por las dificultades que enfrentaba en su propia casa, sería una característica marcante de su reinado. Además de las interacciones directas con sus hermanos, es importante considerar cómo la dinámica familiar influyó en David de manera más amplia. Él creció en un ambiente donde necesitó probar su valor continuamente, no solo ante sus hermanos, sino también ante su padre, que inicialmente no lo consideró digno de ser presentado a Samuel. Esta lucha constante para ser reconocido probablemente contribuyó a su resiliencia, una cualidad indispensable para un líder. La historia de David y sus hermanos nos enseña que, incluso en medio de rechazos y conflictos, Dios puede usar esas experiencias para moldear nuestro carácter y prepararnos para lo que Él ha planeado. Mientras los hermanos mayores de David ocupaban posiciones de destaque en la sociedad o en el ejército de Israel, él pasaba sus días en el campo, cuidando las ovejas de la familia. Para muchos, esta función parecía humilde e insignificante, pero fue allí, en el silencio del pasto, que David experimentó una profunda formación espiritual y emocional. Esta fase de la vida de David no solo moldeó su carácter, sino que también estableció la base de su intimidad con Dios, algo que lo sustentaría en todos los desafíos futuros. La vida de pastor era dura y repleta de desafíos. Cuidar de ovejas implicaba vigilar el rebaño día y noche, protegiéndolo de depredadores como leones y osos. Además, David necesitaba lidiar con los peligros naturales del ambiente, como terrenos escarpados y climas extremos. Sin embargo, fue en este ambiente que desarrolló valentía, resiliencia y una dependencia total de Dios. En 1 Samuel 17:34-37, David relata cómo, por la fuerza del Señor, derrotó tanto a un león como a un oso para proteger sus ovejas. Estas experiencias no solo fortalecieron su confianza en Dios, sino que también lo prepararon para enfrentar desafíos mucho mayores, como el gigante Goliat. Además de la valentía y habilidad práctica, el tiempo que David pasaba en el pasto le permitía cultivar una relación íntima con Dios. Aislado de la agitación de la familia y de la comunidad, tenía tiempo para meditar, orar y observar la creación divina. Muchos de los salmos que conocemos hoy probablemente fueron compuestos durante este periodo. En salmos como el 23, David describe a Dios como un pastor amoroso que guía y protege a sus ovejas, una metáfora profundamente personal y enraizada en su propia experiencia. Esta conexión con Dios fue lo que distinguió a David de los demás. Mientras sus hermanos buscaban validación a través de la fuerza y la posición, David encontraba su identidad y propósito en Dios.
Aprendió a confiar en Dios para suplir sus necesidades y luchar sus batallas, una lección que lo acompañaría por toda la vida. Este periodo también moldeó el corazón de David, haciéndolo el hombre según el corazón de Dios. La soledad y los desafíos del pastoreo fueron, en realidad, herramientas usadas por Dios para preparar a David para liderar no solo ovejas, sino toda la nación de Israel. Además, el trabajo de pastor enseñó a David lecciones prácticas que aplicaría en su liderazgo como rey. Aprendió a proteger, guiar y sacrificarse por aquellos que estaban bajo su cuidado. Estas cualidades serían indispensables para un gobernante que buscaba honrar a Dios en su papel. Lo que hace esta fase aún más especial es que mientras todos ignoraban a David o lo consideraban irrelevante, Dios estaba activamente trabajando en su vida, moldeándolo para un propósito mayor. Este contraste entre la perspectiva humana y la divina es uno de los grandes mensajes de esta historia. Dios usa a los aparentemente insignificantes para realizar grandes hazañas. La historia de los hijos de Isaí carga un mensaje que va más allá de la dinámica familiar o de la elección de David como rey. Se entrelaza con un plan divino que recorre toda la Biblia, culminando en el linaje mesiánico. Para entender este significado más profundo, necesitamos observar cómo los hijos de Isaí reflejan tanto los patrones humanos como los propósitos de Dios. Los 7 hijos inicialmente presentados a Samuel representan las expectativas humanas: fuerza, edad, experiencia y apariencia. Simbolizan la visión limitada que a menudo tenemos sobre quién es digno de liderazgo o llamado. Sin embargo, Dios rechaza a todos ellos antes de elegir a David, el 8º hijo. Este patrón no es accidental. El número 7, en la simbología bíblica, es frecuentemente asociado a la completitud o perfección. Cuando Dios pasa por los 7 hijos y elige al 8º, demuestra que su elección no se limita a lo que parece completo a los ojos humanos. Inicia algo nuevo, algo que trasciende las convenciones. El 8º hijo, David, marca un nuevo comienzo para Israel. No es solo un rey improbable. Su elección simboliza la renovación del plan divino para la nación. A través de David, Dios establece el linaje real de Israel que culminará en el Mesías. Isaías 11:1 describe al Mesías como un retoño del tronco de Isaí, enfatizando la conexión entre la casa de Isaí y el cumplimiento de las promesas divinas. Esta profecía muestra que la elección de David no era aislada, sino parte de un plan eterno que incluiría a Jesucristo. Además, la elección de David como el 8º hijo también apunta al principio de que Dios frecuentemente usa a los rechazados y los olvidados para cumplir sus mayores propósitos. El rechazo de los hermanos mayores de David y el foco en alguien aparentemente insignificante refuerzan que el patrón de Dios es diferente del patrón humano. Este es un mensaje poderoso que resuena en toda la Biblia y se vuelve central en el Evangelio. Dios elige a los humildes, los despreciados y los improbables para demostrar su gloria. Al mirar a los hijos de Isaí, nos damos cuenta de que cada uno de ellos desempeña un papel importante al contrastar las expectativas humanas con los planes divinos. Los 7 primeros hijos nos recuerdan la falibilidad del juicio humano, mientras que David, el 8º, apunta a la soberanía de Dios. Esta dinámica prepara el escenario para el reinado de David, pero más importante, para la llegada de Cristo, el Rey eterno, que traería redención no solo para Israel, sino para toda la humanidad. La historia de los hijos de Isaí, culminando en la elección de David, nos presenta un mensaje claro y transformador. Dios ve el corazón. Mientras los hombres valoran la apariencia, la posición social o las habilidades externas, Dios ve más allá, reconociendo el potencial espiritual que muchas veces es ignorado por los estándares humanos. Esta verdad es central para entender no solo la trayectoria de David, sino también nuestra propia relación con Dios. David era el más joven, el menos probable, y a los ojos de su familia el menos importante. Aún así, Dios lo escogió para liderar Israel y establecer un linaje que culminaría en el Mesías. Esta elección divina nos enseña que Dios no elige a los capacitados, Él capacita a los escogidos. Él trabaja en nuestras vidas
no porque seamos perfectos o preparados, sino porque estamos dispuestos a obedecerlo y confiar en él. Además, el rechazo familiar de David nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias experiencias de exclusión o desvalorización. ¿Cuántas veces nos sentimos olvidados o subestimados, al igual que David? Esta historia nos recuerda que, incluso cuando los hombres nos ignoran, Dios nos ve y nos valora. Él tiene un plan para nuestras vidas y ninguna opinión humana puede frustrar sus propósitos. Otro aspecto importante es el tiempo de preparación. Antes de que David fuera reconocido como rey, pasó años siendo moldeado por Dios en el anonimato. Esto nos enseña que los periodos de espera y formación son esenciales para que podamos cumplir nuestro llamado. Así como David fue moldeado en el pasto, enfrentando leones y osos, Dios usa nuestras luchas y desafíos diarios para prepararnos para algo mayor. Por último, la historia de David nos apunta a la obra de Cristo. Así como David fue rechazado y luego exaltado, Jesús, el descendiente de David, fue rechazado por muchos, pero exaltado por Dios como el Rey eterno. Esto nos recuerda que nuestro valor y propósito están ligados a algo mucho mayor, la soberanía de Dios y su plan de redención para la humanidad. Que podamos aprender con David a confiar en Dios, a perseverar incluso ante el rechazo y a reconocer que nuestros mayores desafíos son, a menudo, la preparación para los mayores propósitos de nuestras vidas. Y si te gustó esta historia y deseas aprender más sobre la Biblia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No te pierdas el próximo video en la tarjeta, donde exploramos otra historia bíblica fascinante que no puedes dejar de conocer. Dios te bendiga.